Acepto la invitación de hablar sobre el ámbito personal de la economía del bien común. Buenos días a todo el mundo y gracias por invitarme y gracias por poder ponerme cómodo. Precisamente anoche tuve el placer de participar en una clase de yoga deliciosa. Es una parte muy importante del activismo por el bien común, procurar también, o empezando por el bien propio. A lo mejor solamente cuando somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y procurar el propio bien, también somos capaces de procurar el bien de los otros y de cuidar a otros y de procurar el bien común. Pues me habéis pedido hablar un poco sobre el papel de la persona, lo cual haré lo literalmente posible que puedo, con la voz un poquito acatarrada, pero estoy bien y con el micrófono me viene bien. Y quiero encuadrar estas reflexiones en el cuadro holístico de la economía del bien común. A mí me importa especialmente que se entienda la economía del bien común, que es más que solamente un modelo económico, pero el núcleo o el enfoque es lo económico, se entienda como holístico. Y holístico en varios sentidos, al menos 3 sentidos. El primer sentido es que no solamente es un modelo teórico desde la Torre del Marfil, sino que también es un proceso ampliamente práctico, lo cual ya se ha demostrado. Hemos ya conocido y escuchado a diversos actores y una de las ideas de la economía del bien común es poner a disposición a todas las personas y todos los actores de la sociedad actual y los agentes sociales una herramienta de participación. No importa que se trate de un municipio, de una escuela, de una universidad, una empresa social, una comarca, una comunidad autónoma, el Parlamento Europeo o las Naciones Unidas. Hace un mes tuve por primera vez el honor de aceptar una invitación por parte de las Naciones Unidas del Programa para el Desarrollo, el PNUD, y están interesados en otros modelos económicos. Otra noticia actual y positiva es que el Consejo Social y Económico Europeo, que como muchos de vosotros sabéis, hicieron una primera opinión hace 2 años, en el 2015, a favor de la economía del bien común, ahora han publicado y adoptado otra opinión, y en esta ocasión por encargo de la Comisión Europea, porque la Comisión Europea quería saber, existen modelos económicos alternativos y sostenibles, ¿no? Y el título de la nueva opinión es Nuevos modelos económicos sostenibles. Y en ella no solamente menciona la economía del bien común entre 5 otros modelos económicos alternativos, o sea, de nuevo tenemos una opinión del Consejo Económico y Social Europeo mencionando y honrando la economía del bien común como un modelo económico apropiado para la Unión Europea, sino, es más, distingue entre los modelos económicos alternativos tradicionales, como la economía social y solidaria y el cooperativismo, conectándolos con los modelos económicos alternativos nuevos, como por ejemplo la economía del bien común, tratando de encauzarlos en la misma dirección. Yo creo que eso es un cauce muy apropiado para los modelos alternativos, y ahora se está instalando un grupo de trabajo entre la Comisión Europea y el Consejo Económico y Social, y nosotros estamos tratando de incluir la sociedad civil, los representantes de estos sectores económicos alternativos y también otros agentes de la sociedad. El segundo significado de holístico es que, como muchos sabéis, yo no soy economista, sino mi enfoque es universal. Quería estudiar ciencias universales, no me gusta pues fragmentar el conocimiento. La palabra universidad promete que solamente hay una ciencia. Proviene de la palabra latín universo,
un universum, y quiere decir literalmente que solo hay un verso, solo hay una ciencia, solo hay un todo coherente, y lo artificial es la fragmentación en disciplinas científicas. Eso actualmente es la matanza del universo, convirtiéndolo en un multiverso, poliverso, una perversidad al final. Y la economía del bien común no nace desde la disciplina científica, académica, económica, sino desde una visión global, holística. Y sigue evolucionando por esta vía holística y global. Y la tercera forma de entender el enfoque holístico de la economía del bien común es que nosotros no solamente trabajamos en el exterior, en el sistema político, en el sistema económico, en los mercados mundiales y mercados financieros y en la democracia directa o indirecta, sino que también trabajamos el interior, ¿no? Y esto a lo mejor no lo hemos enfocado con demasiado énfasis hasta la fecha, porque en mi caso personal eso se sobreentendía. Eso era la raíz y la fuente de todo. Y era cosa tan de cajón que ni se me ocurriría mencionarlo. Pero ahora que mucha gente solo conoce la parte exterior de la economía del bien común y de la democracia soberana y del comercio mundial ético y dinero como un bien público, preguntan, ¿y eso de dónde viene? ¿No? Pues desde el interior. Y mi motivación es al 100% interna. Y hay un libro en el cual expongo todo eso para también ofrecer perspectivas para personas que quieren involucrarse, pero no son expertos en economía y política y democracia y comercio mundial. No hace falta, porque el inicio es tan humano y tan personal que todo el mundo puede participar y puede seguir el hilo desde el inicio. Este librito no está en castellano ni en catalán. A lo mejor puedo dirigir algunas palabras que comunican el mensaje de este librito. Empiezo con las motivaciones. Mis motivaciones internas son al menos 3. La primera es el anhelo por sentir la unión entre todos y entre todo, y la dichosa experiencia de sentir y experimentar esa unión. Cuando una o uno tiene la gracia de experimentar esa unión, y no todo el mundo la experimenta, eso es muy importante reconocer y mencionar que eso no es un mandato, es una gracia, al final es una gracia, ¿no? Y aquellos que tienen esa suerte de experimentar esa unión pueden contar de ello, pero con mucho respeto, con mucho tacto, con mucha precaución, porque sabemos lo espiritual siempre se puede abusar, y a lo mejor la mayoría de todos los crímenes contra la humanidad se han cometido en nombre de alguna instancia espiritual. Por eso yo entiendo al 100% ese respeto, ese enfoque modesto e humilde cuando las personas hablan de estas experiencias internas. Y yo suelo, por principio, hacerlo solo por invitación. Nunca lo hago por mi cuenta, solo si se me pide. Hoy me lo habéis pedido, por eso lo comparto un poquito. Y lo dulce y lo hermoso de esa experiencia de la unión de todo y de todos y todas es que cuando uno siente esto, automáticamente nace el afán de procurar y cuidar el bien común. Es decir, el bien común se puede estudiar como un valor ético en la facultad de filosofía o de teología o de no sé cuántos, y el valor del bien común se puede experimentar como una necesidad personal que proviene del sentir profundo. Y este es mi caso, ¿no? Segundo, libertad.
Yo quiero gozar libertad ilimitada a la hora de pensar, de reflexionar sobre las circunstancias y de desarrollarlas. Y este enfoque libre me ha ayudado a pronunciar, articular y desarrollar los modelos de la economía del bien común, del comercio ético, de la democracia soberana y del dinero como un bien público, ¿no? Es importante no limitarnos en el pensar y en el sentir, por supuesto. Y tercero, sentido. ¿Qué me proporciona sentido en la vida? A lo mejor la respuesta es distinta para cada una y cada uno. En mi caso, sentido nace y brota desde la escucha interna y desde las informaciones que provienen desde el interior. Y por supuesto, lo que constituye el sentido siempre son los valores. El bien común, quizás junto con la dignidad de la persona, pero también de los seres no humanos, de todos los seres vivos, son los máximos valores. Y luego hay satélites como la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad, la codeterminación, la transparencia, la honestidad y otros, ¿no? Pero todo esto es un universo ético que proviene desde la escucha interior, ¿no? Y es a lo mejor una contrainvitación de intentar buscar el bien común o buscar vuestros propios valores personales por esta vía interior. Yo también soy psicólogo y los psicólogos, volviendo a la corriente científica, aunque la psicología demasiado científica no es, porque ya sabéis, la psiquis es el alma. ¿Y qué sería la esencia del alma, por favor? ¿No? Es interesante, ¿no? También es el diafragma en la psiquis, pero como bailarín también me gusta mucho. Pero la ciencia del alma, esto es esoterismo, por favor, ¿no? Estoy en broma, ¿no? Pero sí soy psicólogo académico, ¿no? Y la psicología está de acuerdo que más vale la motivación intrínseca que la extrínseca y más valen los valores intrínsecos que los valores extrínsecos, ¿no? Eso es una pauta muy válida y sólida para la vida de cada una y cada uno. Motivaciones, ¿no? Las motivaciones externas, como por ejemplo la competición y ser mejor que otro, lucir, sí nos motiva, sí existe, sí surte efecto, pero el efecto es más débil que el efecto de las motivaciones internas. Y las tres de las cuales acabo de hablar son motivaciones internas. Autonomía sería otra, ¿no? Los valores que yo busco en mi interior, en mi tesorería ética interna. Estos valores son una motivación intrínseca. Yo determino cuáles son los valores de mi vida y estos valores me motivan más fuertemente, esto está probado científicamente, que me motivan más fuertemente que los valores extrínsecos. ¿Cuáles son los típicos valores extrínsecos del modelo económico actual? Pues dinero, poder y éxito. Si uno trata de aspirar a estos valores por sí mismos, científicamente está probado que estas personas no pueden alcanzar la felicidad, o al menos en menor grado que aquellas personas que sienten hacia el interior y descubren y encuentran sus propios valores personales intrínsecos. Y ¿qué más? ¿Qué más? Quería hablar del concepto de la persona. ¿Sabéis de dónde se deriva la palabra persona? Se deriva de las dos partes en latín per sonare, sonar a través de.
O sea, somos entidades o seres vivos a través de los cuales suena algo. ¿Pero qué? ¿Qué suena a través nuestros? ¿Quién ha inventado el concepto de la persona, por favor? ¿Y qué imagen del ser humano tenía esa inteligencia que acuñó el término persona? ¿No? Ni idea. Pero una propuesta, lo que suena a través nuestro, podría ser el unum versum, ese un solo verso que también se podría traducir con una canción. La canción del universo suena a través nuestro, infundiendo sentido en nuestras vidas y convirtiendo individuos en personas, que es una diferencia muy marcada. ¿Ya está? Bueno. ¿Un poquito más? Quería hacerme poeta, o sea, mi primer libro fue un libro de poemas, pero luego mi voz interior me decía, ¿y ahora qué? ¿No? Seguir escribiendo miles de poemas, muy lindo, muy hermoso, pero no, me está llamando otra cosa. Ahora la humanidad necesita otra cosa, necesita una reforma de los mercados financieros internacionales. Este es mi papel. Por eso he dejado de escribir poemas. Y lo bueno, lo mejor, la misma voz ha dicho, pero a la vez baila. Porque así te vas a salvarte la vida. Baila, así te vas a salvar la vida. Y es correcto, ¿no? Puedo hacer un trabajo, como se dice, un trabajo muy duro, muy pesado. Sí, a la vez bailo suficientemente, ¿no? Y todos los días, por supuesto. Bien, y como bailarín no solamente me percibo como una persona, sino también como una entidad perfluida. Porque no solamente es el universo que suena a través mío, sino que también es la energía vital que fluye a través mío, así que también soy un perfluidum. Y tú eres un perfluid, todos somos perfluida también. Hola, perfluidum. Y otras personas que también tienen experiencias semejantes relatan que para ellos la fuente no es tanto acústica o energética, sino la luz. Algunos, ¿no? Y por eso también a veces somos perlucidos, ¿no? Pim, pim. Pero, esto en castellano no funciona demasiado bien. En alemán funciona incluso mejor. Porque los aristócratas, a lo mejor solo eso, los aristócratas, ¿no? En alemán se les solía llamar, en un alemán muy alto, totalmente obsoleto, los lúcidos, pero los perlucidos, ¿no? Vuestra perlucidad, ¿no? Se decía, ¿no? Y esto me volcaba el concepto de la aristocracia, que yo asociaba con poder injustificado, propiedad privada, ilimitada, represión de las masas, no sé cuánto, y todo sin justificación, porque solamente el parto, ¿qué justificaciones? Ninguna, ¿no? Y ahora descubro que la aristocracia de verdad, por supuesto que no son los reyes y los condes y estos, sino que las personas que tienen acceso a la unión, a la fuente, a la energía, a la luz y a este sentido más profundo, ¿no? Eso de repente tiene sentido, ¿no? Bien, y para terminar ya, quizás, lo que une la persona con el todo puede ser el universo, puede ser la energía y puede ser la respiración. En el yoga, para volver al yoga, no solamente el Om es el sonido del universo,
o sea, precisamente esto, sino que también la respiración es el miembro de enlace entre la entidad individual, la persona, y el todo. Es decir, cuando me inspiro, no solamente inhalo aire, sino que también inhalo información del universo. Y así me inspiro con nuevas informaciones, sin haber estudiado ninguna carrera en ninguna universidad, ¿no? Seguid leyendo libros, ¿no? Ese no es el mensaje. Pero hay otras universidades alternativas que a veces os aportan un mayor volumen de información y información incluso más sabia que todo el conocimiento intelectual que existe y que seguimos acumulando como dinero, sosamente. Y si lo hacemos juntos, esto se suele llamar conspiración, ¿no? Conspiración no significa otra cosa que respirar juntos. Eso no está prohibido, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero, sí, ya me. Pero lo que sí recomiendo, es el final ya, lo que sí recomiendo, la conspiración quiere decir, a lo mejor en círculos pequeños, respirar juntos, pero no solamente inhalar aire juntos, sino sentir juntos. Y sentir cada vez más profundamente, hasta sentir, en el mejor de los casos, la unión de todos los seres vivos, soslayando todos los límites que nos separan, las barreras y los muros que nos separan, pero también sacando información cuál es el próximo paso. Para los nuevos, a lo mejor está el libro, está la economía del bien común, están las páginas web, están los grupos de trabajo, hay miles de papeles, y para algunos, yo no soy economista, ¿qué pinto yo? ¿Cuál es mi aportación a todo esto? Pues tu primera aportación podría ser escuchar hacia el interior, sentir cada vez más profundamente, igual junto con otros. Puede ser una meditación, puede ser un baile, puede ser algo que te lo inventas tú, porque tú eres libre, tú eres creativo, tú eres parte de la solución y tú eres más sabio y más sabia que todos los economistas académicos del mundo. Y sintiendo cada vez más profundamente, yo una vez dije, sentir es más inteligente que pensar. Y si sentimos cada vez más profundamente, pues yo creo que esto podría ser la fuente del próximo paso, de la próxima acción, del próximo proyecto que nosotros, que tú y yo podemos aportar al ecosistema de no solamente la economía del bien común, porque está conectada con otras alternativas a este ecosistema de alternativas cuyo florecimiento depende de todos nosotros y nosotras. Gracias.